la fe necesaria para poder ver el milagro. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Estad muy atentos. La promesa consistía en que las aguas se abrirían al paso del arca del pacto. Los sacerdotes que la llevaban tendrían que entrar en el río, y las aguas se detendrían en ese momento, dejando el lecho del río seco. Pero tenían que entrar. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se produjo el milagro y así sacar una aplicación práctica para nosotros, de los dos grupos, de los sacerdotes y del pueblo. Los sacerdotes que llevaban el arca debían entrar en el río lleno de agua. De hecho, después, en el versículo 15, se nos dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, o sea, el río seguía llevando agua, pero incluso fuera de las márgenes del río. Fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, lo que nos está intentando decir el Señor es que el milagro no se iba a producir antes de entrar en el río, sino que para que el milagro se produjera, primero los sacerdotes tenían que creer por fe que iba a ocurrir. Segundo, meterse en los márgenes anegados del río todavía. Y tercero, no detener su marcha en ningún momento. El pueblo lo mismo. El pueblo debía avanzar hacia el cauce del río como si éste estuviese ya seco. Lo vemos en el versículo 14. Dice así: y aconteció, o sea, el milagro se produjo. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. O sea, que el milagro aconteció cuando el pueblo se puso en marcha. No se puso en marcha el pueblo cuando el milagro aconteció. ¿Estáis entendiendo? Enseñanza. Pues que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Queréis que lo leamos al revés? Dicho al revés es que sin fe no hay galardones. Premios, trofeos, medallas de Dios. Sin fe, las promesas de Dios no se reciben. El pueblo de Israel, para vencer, tenía que avanzar por fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y para nosotros es igual. No podemos esperar, cuando tenemos delante un río Jordán, no podemos esperar a ver que el río Jordán se abre para pasarlo. Tenemos que poner toda nuestra confianza en quien ha pasado primero al centro del cauce, el arca de nuestra promesa, que es Jesús, y aunque veamos que los pies de los sacerdotes se están mojando por la crecida del río, seguiremos firmes, eso es fe, seguiremos firmes nuestro paso con fe, sabiendo que Jesús ha pasado primero y que Él ya ha vencido al caudal del agua que bajaba para arrollarnos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree, fe, que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Otra vez, sin fe, las promesas de Dios no se reciben. Sin fe, la victoria frente al mundo, ese mundo que nos va a arrollar, jamás nos será concedida como galardón, sencillamente porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, punto. Punto, así lo quiere Dios y yo lo entiendo perfectamente. Mirad, porque si fuese por vista, sería por interés. Y hacer las cosas por interés sería fomentar la egolatría, que es todo lo contrario de darle la gloria a Dios. Nos demostramos a nosotros mismos que somos hijos de Dios si le queremos a Él por quien es Él y no por las cosas que nos da. Eso, el interés, lo hacemos con los bancos, que nos apuntamos a nuestro dinero a una cuenta que nos dé intereses, ¿verdad? Aunque ahora ya
Ya ni intereses dan. Muchos aquí ya hemos descubierto que no hay poder más grande en el mundo que el poder de Dios, que se recibe por fe. Solo por fe. El poder de Dios solo se recibe por fe porque así lo quiere Él. Y deseo que no solo muchos, sino que aquí todos podamos descubrir que la única fuerza que puede hacernos vencer al mundo es la que procede de Dios por fe. La fuerza es de Dios, no es de tu fe. Procede de Dios, pero es a través de tu fe. No nos engañemos más, la única manera de vencer las dificultades que aparecen en nuestra vida en forma de río Jordán es siempre, y lo estamos viendo en estos versículos de Josué, a través de la fe en el poder de Dios, aunque veamos los pies de los sacerdotes que van delante de nosotros mojados a la orilla del agua. La fe verdadera consiste siempre en vivir confiados. Confiar cuando no podemos ver, porque por fe andamos, no por vista. Los hombres de fe son hombres valientes. Los hombres de fe son hombres que pelean. Siempre. Tercera parte, el milagro. Y aconteció. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del río. Así fue, o sea, sucedió cuando entraron en el agua, no antes. ¿Estáis viendo? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, o sea, en ese tiempo de primavera. Versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bien, el milagro ocurrió de la siguiente forma. Los sacerdotes y el pueblo partieron hacia la orilla del río. Los sacerdotes delante y el pueblo detrás. ¿Recordáis? Como a 1 kilómetro de distancia. Cuando los sacerdotes entraron en el río con el arca encima, ya llevaban los pies mojados desde la orilla, porque en aquella época del año el río bajaba con su caudal crecido y con una fuerza descomunal. Esto era porque en primavera el hielo y las nieves de las montañas del norte, esas nieves y ese hielo que en invierno acumulaban, luego en la primavera terminaban desaguando en las cabeceras de este río Jordán. Con los sacerdotes entrando al río y todo el pueblo siguiéndoles, de repente, entrando al río, de repente el agua empezó a descender sin fuerza hasta que quedó el cauce seco. El relato nos cuenta que el agua que bajaba se detuvo como en un montón cerca de la ciudad de Adán, lo que significa que el agua no se paró frente a Jericó, sino que lo hizo en aquella ciudad que distaba más o menos 20-25 kilómetros del sitio por donde estaban pasando. Así que el río se iba secando debido a que ya no bajaba el agua de arriba. ¿Hasta dónde dejó de bajar? Se secó hasta el mar de Arabá, o mar salado, dice la Biblia, que es el que conocemos nosotros como el mar muerto. Por lo tanto, el milagro que Dios provocó hizo que el cauce se secara, no un trocito, sino unos 20 kilómetros, espacio más que suficiente para que varios cientos de miles de personas pudiesen pasar. Y cuando los sacerdotes llegaron al centro del cauce, pararon. Y el pueblo empezó a atravesar el Jordán en seco en dirección a Jericó. Dios les hizo atravesar el Jordán por el sitio más complicado por varias razones. Primero, para que confiaran plenamente en su poder y de esta manera su fe saliera fortalecida. Ya lo hemos dicho en más ocasiones. Y segundo, para que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban apostados estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeran
como Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfallecieran, se desanimaran en su corazón y no tuvieran más aliento delante de los hijos de Israel. Como dice el versículo 17, el arca del pacto estuvo detenida en el centro del cauce del río hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El Señor siempre está esperando a que el último de sus hijos pase. El milagro era del Señor, por eso el arca del pacto tenía que estar en medio, hasta que el último de sus hijos pasase. ¿Os dais cuenta todos los detalles de la Biblia, cómo nos explican las cosas? Si nos esforzamos lo suficiente y somos valientes, tener fe es ser valiente, los enemigos que nos asedian, y ya sabéis cuáles son nuestros enemigos, nosotros no luchamos contra carne ni contra sangre, ¿de acuerdo? Estamos hablando del pecado, estamos hablando del demonio que nos quiere tentar, estamos hablando de esas cosas, ¿no? Nuestros enemigos que nos asedian se darán cuenta que con el poder de Dios seremos más que vencedores y podremos, con cualquier circunstancia que nos acose, ya sea para pasar el Jordán, ya sea para entrar a Canaán, poseerla y disfrutarla.